Hola, buenos días. Perdonar el retraso, pero bueno, son cosas del directo. Bueno, un año más nos reunimos para hablar de las mujeres inmigrantes y violencia. Y este es el 7º año que organizamos estas jornadas y queríamos tratar, bueno, pues no solo el tema de violencia de género, sino las distintas formas de violencia que sufren las mujeres inmigrantes. Estas jornadas se organizan gracias a la financiación de la Dirección General de Inmigraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tenemos a la representante, a Elena Alonso, a la que quiero dar las gracias porque es el 2º año que participa en la inauguración. También es posible las jornadas por la colaboración de la Universidad de León y contamos con Aurelia, que siempre participa en nuestras jornadas, pero aparte tenemos un convenio que vamos a aprovechar el acto de las jornadas para firmar la renovación. También queremos dar las gracias al MUSAC, que hace posible que nos reunamos aquí y aparte que cada año tenemos mayores colaboraciones en otros campos. También agradecer a la participación de las personas expertas que vienen a hablar, que lo hacen de una manera desinteresada y que bueno, creo que son expertas en este campo. Os deseo que tengáis unas buenas jornadas y, sin más, para no retrasar más la cosa, pues doy la palabra a Elena. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Buenos días. En primer lugar, me gustaría, como no puede ser de otra manera, agradecer a la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan la invitación, como ha dicho Cristina, un año más a estas jornadas, a estas 7º jornadas sobre mujeres inmigrantes y violencia. Bueno, mi agradecimiento. ¿Ahora se oye mejor? Pues está encendido, ¿eh? Está encendido. ¿Me oís bien así? ¿No? Sí. Bueno, intentaré hablar lo más alto posible. Es que no se está encendido, a ver. Ahora. Y no le estamos dando y no. ¿Mejor? Bueno, pues hablaré lo más alto posible. Reiterar mi agradecimiento a la Fundación Isadora Duncan por esta invitación un año más a estas 7º jornadas sobre mujeres inmigrantes y violencia. Me pidieron que abriera estas jornadas en representación de la Dirección General de Migraciones y la verdad es que como cada vez que me encargan una tarea de esta envergadura, tuve una vez más marcados sentimientos encontrados. Por una parte, el terrible sentimiento que produce el intentar visualizar el terrible drama que la trata de seres humanos supone. Se constituye esta en la sociedad actual como una de las más crueles vulneraciones de los derechos humanos. Ha sido calificada por Naciones Unidas como la nueva cara de la esclavitud en el mundo del siglo XXI. Hablar en una sociedad moderna de esclavitud debe hacernos reflexionar sobre la extrema crueldad de esta práctica, que condena a mujeres, a hombres y a niños a, en la mayoría de los casos, abandonar sus países de origen y a, en la mayoría de los casos, prestar servicios sexuales, pero también a trabajar, a mendigar o a donar sus órganos de manera coactiva bajo la amenaza, la agresión o la fuerza. Pero, por otra parte, unida a este terrible sentimiento, me invadió una vez más un profundo sentimiento de esperanza. No son pocos los casos en los que la sociedad civil, las ONGs, impulsan la actividad de la Administración para atacar prácticas que atentan, general y lamentablemente, contra la dignidad de las mujeres. Me vino a la mente el intenso trabajo que en pocos años se ha llevado a cabo en materia de violencia de género, algo que hasta relativamente poco tiempo estaba en gran medida socialmente aceptado y que, sin embargo, hoy día está condenado por prácticamente toda la sociedad española. Y ello gracias al esfuerzo de sensibilización, concienciación, coordinación y trabajo continuo de la sociedad civil y de los poderes públicos, tanto en el ámbito legislativo como ejecutivo, administrativo o judicial. De la misma manera,
creo que asistimos a una ingente labor de coordinación y trabajo compartido en materia de lucha contra la trata de seres humanos. Algo que, de la misma manera, hasta muy recientemente era desconocido y ajeno para la mayoría de la población, pero que gracias al trabajo de ONGs, comunidades autónomas, Fiscalía, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se está afrontando como lo que es: una gravísima vulneración de los derechos humanos que, una vez más, se ceba entre las mujeres y especialmente entre las mujeres inmigrantes. En este punto no puedo dejar de mencionar el reciente reconocimiento que ha habido del Estatuto de Refugiada a una mujer nigeriana víctima de trata de seres humanos como ejemplo de esta intensa actividad pública y privada que tanto debe esperanzarnos. En este punto no quiero extenderme mucho porque sé que a lo largo de las jornadas se nos trasladará el marco legal de aplicación en la lucha contra la trata de seres humanos, la modificación que existió al efecto del Código Penal, la Ley Orgánica de Extranjería, el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, el Protocolo Marco para la Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos, los protocolos autonómicos y demás normativa e instrumentos de actuación que existen en la materia. Pero, repito, no quiero extenderme porque sé que a lo largo de las jornadas lo trasladan con la minuciosidad que se merece. No se trata de un fenómeno aislado, es un fenómeno lamentablemente cotidiano en las sociedades de las libertades y los derechos en las que actualmente vivimos, que afecta anualmente a 2,5 millones de personas en el mundo. Y, sin embargo, la percepción de la sociedad actual es la de considerar que es un fenómeno alejado de la vida diaria, difícil de encontrar y aún residual. La Dirección General de Migraciones tiene entre sus prioridades la lucha contra este terrible crimen a través, entre otras medidas, del apoyo financiero a programas de asistencia a las víctimas de trata. Pero, no obstante, es también fundamental, además de atender el estado de necesidad de las víctimas, informar, dar a conocer y concienciar a la sociedad sobre la problemática de la trata de personas, para poder avanzar en la lucha contra esta vulneración de los derechos humanos en la que estamos inmersos todos los componentes de la sociedad, administración, ONGs y empresas, pero también la población en general. De ahí la importancia de que aquellas personas que de una u otra manera puedan tener relación con las potenciales víctimas comprendan las causas de la trata, originadas en la pobreza y vulnerabilidad de las víctimas, especialmente mujeres y niñas, así como la responsabilidad de la sociedad, la responsabilidad de nuestra sociedad como demandante de seres humanos como mercancía. La Dirección General de Migraciones, consciente de esta importancia, se siente corresponsable en esta tarea de información y concienciación acerca de este fenómeno y comprometida con la misma. Derivado de este compromiso, subvenciona programas para el desarrollo de actividades como la que ahora se inaugura. Por eso me siento sinceramente orgullosa de que la Fundación Isadora Duncan me permita estar hoy aquí, dejándome ser observadora privilegiada y partícipe de este proceso, con medidas como la organización de estas jornadas que permiten visibilizar este atroz fenómeno y formarnos en la prevención y posible intervención ante el mismo. Porque, en definitiva, no debemos olvidar que es obligación de los poderes públicos el velar por la integridad física y moral de las personas que residen en nuestro país. Es responsabilidad del Estado habilitar medios para poder concienciar y sensibilizar ante esta terrible realidad. Pero también es tarea de todos el luchar por erradicarla. No quiero extenderme más, por lo que, además de reiterar mi agradecimiento, quiero desear a todos, participantes y ponentes, que estas séptimas jornadas sobre mujeres inmigrantes y violencia nos ayuden a todos en el adecuado desarrollo de nuestras respectivas competencias. Muchas gracias. Buenos días. Pues bien, una vez inauguradas estas jornadas, vamos a pasar a la primera conferencia, las mujeres inmigrantes en Europa. Para ello tenemos con nosotros a doña Aurelia Álvarez Rodríguez, profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de León. Para los que no la conozcáis a fondo, os cuento un poquitín sobre ella. Aurelia es colaboradora externa del Grupo de Investigación Equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales.
Colabora también en el proyecto europeo de investigación denominado ILEC, financiado por la Comisión Europea y que se centra en el estudio de la normativa y procedimientos aplicables a la pérdida de la nacionalidad en la Unión Europea. Es directora del portal Migrar con Derechos, creado en 2009 y que ya en agosto consiguió el 1 millón de páginas visitadas y que está centrado en ofrecer asesoría y tutela jurídica a inmigrantes. Además, es desde 2008 directora de la Universidad de la Experiencia de León y es autora de monografías, artículos relacionados con la nacionalidad y las migraciones y colabora en numerosos libros. Sin más, os dejo con ella para que os cuente qué es la que nos tiene que contar. Buenos días a todos. Ante todo, pedir disculpas a mi vicerrector, José Luis Chamosa, que debería haber estado en la mesa, pero no es por nada. Pero últimamente en la Universidad de León pues tenemos bastante trabajo y, de hecho, pues ha tenido que estar con un grupo de rectores de origen colombiano para hacer pactos e internacionalizarnos un poco, porque no tenemos más remedio que intentar que nuestros estudiantes tengan un futuro. Por tanto, yo creo que en nombre de la Universidad de León, que llevamos ya colaborando desde el 2010, digamos, de una manera ya formalizada y por escrito, si bien hay profesores que han colaborado con Isodora desde hace más años. Entonces, bueno, como decía hace un momento Cristina, en estas jornadas se va a hacer además la prórroga del convenio y, bueno, ambas partes contratantes han decidido hacer el convenio por 5 años renovable automáticamente, salvo denuncia de las partes. O sea que ya no tenemos que hacer por lo menos burocracia de futuro si ambos estamos de acuerdo. Mi idea es poner un PowerPoint porque han visto que tengo un pequeño catarro, que es el mismo que tenía el año pasado, aunque estuve algún día bien. Entonces, bueno, yo ante todo tengo que agradecer a la Fundación. Creo que es un reto lo que se está logrando, estar en las 7ª jornadas, 7º año consecutivo que se realizan estas jornadas en León. Para nosotros yo creo que es un gran lujo, porque además siempre la Fundación tiene las ideas muy claras, suele utilizar siempre temas que están candentes y además trae a unos ponentes impresionantes. A mí me dejan siempre inaugurar, como diciendo, bueno, vamos a dejar a la leonesa que inaugure y luego después, por supuesto, ya verán que tienen unos platos muy fuertes. Necesitaría colocar el... Ya está, pero no me deja entrar. Está él afuera. Bueno, mientras comenzamos... Bueno... Ya ven, la logística no ha funcionado. Bueno, este año, los 2 años anteriores, he hablado de temas de inmigración con relación a violencia, pero el primer año fue fundamentalmente con los problemas que tenían las mujeres migrantes que sufrían violencia de género. Sin embargo, el año pasado nos tocó hablar de trata e inmigración. Luego, el año anterior, hicimos un estudio del artículo 31 bis de la Ley de Extranjería y ese que pone Isodora de este año, 25. Bueno, entonces, este año yo le comentaba a Cristina que realmente creo que un hecho que va a tener importancia es que España va a ratificar el convenio del Consejo de Europa sobre violencia y que, de hecho, la violencia y la erradicación de la violencia en este texto convencional tiene una idea clave. Parte de un principio de no discriminación por razón de nacionalidad. Por tanto, lo que está claro es que se va a aplicar a las mujeres, tanto nacionales de los países de la Unión Europea y, por supuesto, nacionales de terceros países. Las inmigrantes, sean regulares o irregulares, que sufran violencia, van, desde luego, a estar amparadas por el texto convencional. Un problema que tiene el texto,
acaba de entrar en Cortes Generales, está pidiéndose la autorización por parte del Gobierno español para poder obligarse por el texto, está desde septiembre, yo calculo que en un par de meses ya lo tenemos en el Boletín Oficial del Estado y sin embargo el gran reto, el problema que tiene el texto es que necesita 10 ratificaciones y de momento solo hay 5. Pero de momento no han visto a España, que ya da un paso en la formalización. Esto va a significar, de hecho, el nuevo plan, el último que tenemos que ha aprobado el Gobierno para la erradicación de la violencia, en las perspectivas y las copias, cuando se están diciendo que se han adoptado más o menos 200 y pico medidas, se están copiando íntegramente del texto convencional, aunque no lo tengamos en vigor. Entonces, no, ya empiezo sin problemas. No, es vuestra. Bueno, entonces esta era la novedad, digamos, pero yo voy a seguir con el ITER. Van a tratar, y de hecho lo que he visto esta mañana en la ponencia posterior a la mía, viene Ana Uría, que es una abogada de Cantabria, y va a tocar ya temas específicos y concretos, con lo cual yo lo que voy a hacer es una panorámica general. Por supuesto, los que están día a día trabajando con los casos prácticos son los que pueden informar. Yo lo más que voy a hacer es una presentación de carácter teórico. Aquí ya se han ido y ya se ha fastidiado. Un segundo. Porfa. Bueno, pues nada, yo empiezo con mi ponencia, menos mal que viene algo por escrito. Voy, por favor, empezamos con la idea clave, que sería colocar cómo van la mujer y los movimientos migratorios, luego el tratamiento en el ordenamiento jurídico, haciendo una relación de la normativa internacional, pasando por la Unión Europea y viendo exactamente cómo está la mujer extranjera en el ordenamiento jurídico español. Yo creo que lo mejor es que esté aquí colocada para que yo no tenga problemas. Perfecto. Bueno, como les comentaba, mi idea es dividir en 3 apartados la ponencia y iniciando la idea clave es que la feminización de las migraciones. Este septiembre la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, hacía un recuento, que hacía ya unos cuantos años que no teníamos el recuento sobre cuántos migrantes hay en el mundo. Tenemos ni más ni menos que 232 millones de migrantes en el planeta. Justamente con este porcentaje de personas y pensando que más del 55% son mujeres, hay que estar pensando ya en más de 120 millones de mujeres migrantes. Son, como saben, el colectivo de mujeres más vulnerables en la actualidad. Inmediatamente que nos coloquemos y vemos cómo tenemos la regulación, lo que les estaba comentando, y de hecho ya la representante del Ministerio ha hecho mención de alguno de los convenios. Obviamente, si tratamos todo tipo de violencia, incluida la trata, pues tenemos que partir del Convenio Europeo sobre la lucha sobre la trata de seres humanos. Sabrán que España justamente han hecho por parte del Consejo de Europa, el grupo que trabaja, el GRETA, ha presentado el informe sobre la aplicación española de este convenio y la verdad es que no quedamos del todo bien parados. El hecho es que España es un país tanto de tránsito como de acogida, bueno, de destino de trata. En todo caso, bueno, va a haber una ponencia específica y lo que sí que hemos avanzado incorporando normativa interna, sobre todo en la Ley Orgánica de Extranjería en el año 2011, y obviamente se ha incorporado y
por otro lado, en el ámbito del Código Penal, pues tenemos también el delito de tráfico, contra el tráfico de personas en el 177 bis del Código Penal. Pero además, de hecho, pues este convenio desde el año 2009, que España es parte, yo creo que bueno, hemos avanzado y hemos llegado a ciertas incorporar cierta manera de prevenir o eliminar la situación de vulnerabilidad que tenían las migrantes. Por otro lado, teníamos, como les decía hace un momento, que para mi gusto en estas jornadas debería ser el convenio estrella para ir viendo y avanzando qué nos va a aportar de obligaciones para el ordenamiento español, puesto que si España ratifica el convenio va a adquirir una serie de obligaciones. Esas obligaciones, pues obviamente a mí me da la sensación que de base está un dato importante como es la prevención, es decir, no se trata ya de erradicar la violencia, hay que prevenir la violencia. Y de hecho incluso hacen mención a temas de educación, es decir, los hábitos, la manera de pensar, puesto que en algunos momentos, bueno, hace no tantos años se decía mi marido me pega pero me pega tanto, es decir, son cosas que eso ya está en el texto, hay cuestiones sociológicas pero con una obligación jurídica de futuro. Obviamente necesitamos las 10 partes que ratifiquen, pero se han ratificado 5 por parte de 5 países y Italia lo ha hecho, como ven ahí, hace poquito, el 6 de septiembre del 2013, Italia ya lo ha ratificado, ya lo tiene en vigor y por tanto nosotros esperemos que el día que las Cortes Generales autoricen esta ratificación ya podamos ser de pleno derecho, no solamente eso, sino que estemos obligados por el texto. Por otro lado, también tenemos los protocolos, pero de esto van a hablar, y hablamos el año pasado en las conferencias que fue tema monográfico sobre la trata. Luego me interesa también un tema, porque lógicamente estamos en un momento y de hecho, la semana pasada, el día 18 de octubre, pues era el día, digamos, la Declaración Europea sobre la trata. Y realmente, bueno, coincidiendo que hubo Consejo de Ministros, coincidiendo por otro lado que la Unión Europea, la ministra Cecilia Malmström ha hecho también declaraciones sobre los temas de la trata, pues lo que estamos viendo claramente es que las ONGs, sobre todo entre ellas, el año pasado vino Marta del Proyecto Esperanza y ha hecho un montón de declaraciones en contra y justamente se hace mención de algo con respecto a las directivas que tienen en pantalla. La directiva que le preocupa ahora mismo al Proyecto Esperanza es la 2011-36. Esta directiva la deberíamos haber incorporado en el ordenamiento español antes del 6 de abril del 2013. Sigue sin estar incorporada. Entonces, obviamente, nosotros, y ahora mismo, lo que sí que tenemos es la primera, la directiva del año 2004, con relación a la trata de seres humanos y que hayan sido objeto de acción de ayuda a la inmigración ilegal. Aquí sí que tenemos, mediante, yo creo que fue a través del 59 bis, como lo incorporamos, o por lo menos parte de ello. La 2008/52 es el tema de la sanción a los empresarios que contraten personas de forma irregular. Aquí tenemos unas sanciones que yo creo que no están del todo incorporadas, probablemente terminarán incorporándose en el nuevo proyecto de Código Penal. Tenemos ahora mismo bueno, en el Congreso de los Diputados también el proyecto de Código Penal que vuelve otra vez a modificar una serie, entre ellos hasta incluso el propio 177, el tema, por ejemplo, que también se trata en el convenio europeo, que es el del matrimonio forzado, los matrimonios forzosos, el tema de la mutilación genital femenina. Inmediatamente esto también creo
que en la directiva del 2008 lo que aparece es una sanción extra para los empresarios o los que contraten inmigración irregular, pero añade que si han sido objeto de tráfico, desde luego esto puede estar cometiendo unos delitos que conlleven no solamente sanciones de carácter administrativa para el empresario, sino que van a ser considerados como delitos. Y además aparece en esa misma directiva el hecho de que estas personas, como tratados delincuentes, además, si hubieran sido o hubieran obtenido algún tipo de subvención o deducción en su actividad empresarial, desde luego no tendrían derecho en el futuro y tendrían que devolver todo este dinero que hubieran sido beneficiarios por estar en el ámbito profesional. En todo caso, lo que les decía, a mí, y creo que la más interesante es la Directiva 2011. De hecho, se está comentando, entre las muchas cosas, cuando las ONGs que trabajan sobre los temas de trata, inmediatamente dicen que es necesario que España haga una incorporación de ese texto. Bueno, vamos a intentar ver cómo está la situación en España, porque hace un segundo les he dicho más del 51% de las personas que migran son de sexo femenino. Y en España, pues lo que tenemos ahora mismo, a pesar de que siempre se dice que llevamos un montón de años, que el número de inmigrantes ha cesado, pues no es por nada. Pero, de hecho, yo todavía en las estadísticas no he visto bajar ni un número, nunca. Es decir, las últimas estadísticas, lo que tenemos ahora mismo son 5.503.973 personas no españolas que están de forma residiendo legalmente en España y que de hecho más o menos también estamos en un porcentaje similar al del ámbito mundial de mujeres. ¿Qué régimen jurídico tienen a efectos de que luego cuando tengamos temas de irregularidad ¿dónde podemos ubicar a estas personas? Pues las podemos ubicar dentro del régimen de los nacionales de la Unión Europea, porque tenemos, por supuesto, si estuviéramos hablando de tratas, las rumanas y las búlgaras, desde luego, son un porcentaje muy amplio y podemos encontrarnos, por otro lado, las personas que son tratadas, que son su estatus se regula por régimen general. ¿Qué tenemos? Pues nada, ahí les comento que nosotros ahora mismo hay una cuestión, estos números van a variar inmediatamente. ¿Por qué? Porque van a variar y están variando todos los años. Cuando yo he venido y les he comentado cómo está la estadística, bueno, pues había muchísimos más extranjeros en régimen general y un menor número en régimen de Unión Europea o libre circulación. Ahora mismo va a invertirse primero, porque estamos en un momento en que hay 475.000 expedientes de nacionalidad, solicitudes de naturalización por residencia. Esas personas no va a ser la totalidad los que obtengan la nacionalidad española, pero el porcentaje de denegaciones puede ser de un 10, un 12%. Luego vamos a tener cerca de 400.000 nuevos españoles y, de hecho, ellos, a su vez, sus familiares van a pasar a ser comunitarios. Entonces, no duden que el año que viene, cuando hablemos, los porcentajes sean otros muy diferentes y, de hecho, bueno, pues el estatuto de tener una libre circulación y, desde luego, en el ámbito de la Unión Europea llegaríamos a tener, solucionar por lo menos los aspectos legales. Otra cuestión es que en el día a día una cosa es la norma y otra es la aplicación de la norma. Porque obviamente los que están todos los días trabajando con inmigrantes en situación irregular, o bien con violencia o bien con tráfico, obviamente se encuentran con que
la norma puede ser en algunas ocasiones, pero llevarla a cabo y ponerla en marcha hay muchísimos obstáculos y esto nos lo van. En cuestión de cómo, yo creo que estos datos no se los voy a dar porque son los temas de quiénes y qué porcentajes hay de mujeres, sino que lo que nos interesa es incorporarnos, hacer un examen ya de qué normas tenemos y cuál es el régimen que vamos a aplicar. Obviamente, si nos encontramos y en el caso de violencia hay que pensar en la mujer inmigrante y podemos tener a la mujer inmigrante que ha sido objeto de reagrupación familiar y que justamente al venir e instalarse en nuestro territorio pues va a ser objeto de malos tratos. Inmediatamente nuestra legislación exige para que tenga un estatus, digamos, independiente de su reagrupante, pues que tenga una serie de años viviendo en España. Inmediatamente lo que está claro es que nosotros hemos decidido que esta cuestión que no puede seguir manteniendo ese vínculo para que no perder su situación de regularidad, puesto que si deja de convivir con su esposo podría encontrarse con pérdida de la tarjeta o de la autorización de residencia y obviamente una posible expulsión. ¿Qué hemos hecho? Pues obviamente la cuestión es que vemos clarísimamente que tanto nos encontremos con temas de inmigrantes irregulares que desde luego aparezcan en España y que sean objeto de, ahí se da, aquí en León ha habido algunos casos, mujeres inmigrantes que tienen una relación estable con españoles, pero que incluso pues encuentran que si no han denunciado la situación o si van a denunciar la situación de maltrato, se pueden encontrar con una situación posterior de irregularidad. Esto, obviamente, nosotros lo que hemos tratado en nuestro... Bueno, sí. No, porfa. ¿Por qué pasa esto este año? Vale. Bueno, vamos a ir viendo. La doble discriminación de las mujeres migrantes la vemos como esposa y como madre, en todo caso. En la cuestión de cómo ahí hemos ido evolucionando, incluso en este caso cuando el año pasado hablábamos de trata, ver cómo en algún momento la mujer inmigrante irregular es explotada y tratada como esclava. Desde luego, lo que decía hace un momento también nuestra representante del Ministerio es que justamente es la esclavitud del siglo XXI y inmediatamente nosotros vemos que nuestra legislación interna, en la Ley Integral de Protección Integral contra la Violencia, se pudo haber hecho más. Si bien aparece una norma específica para todas y en ese todas podríamos entrar desde luego en las inmigrantes, de hecho recuerdo que cuando se tramitó se hizo pensando, cuidado, la mujer inmigrante podría estar denunciando, haciendo denuncias falsas para que le pudiéramos regularizar. Obviamente esto llevó a que ha habido una serie de cambios. ¿Cómo está la normativa de extranjería? Pues mire, yo la normativa de extranjería cada día me veo con más dificultades de seguirla, y eso que se supone que me dedico a estos temas. Y la verdad es que nosotros tenemos que ir amparándolos, como les decía hace un segundo, por los números. Tenemos de un lado el régimen de los nacionales de la Unión Europea, por otro lado tenemos a los que se les aplica el régimen general de extranjería y por otro lado también tenemos que hacer hincapié, porque también lo manifestaba hace un momento mi predecesora en la palabra, diciendo que hace un par de días pues se ha concedido el asilo a una persona, a una nigeriana que había sido objeto de trata.
obviamente tenemos una legislación específica para asilo. En general, nuestra legislación ha sido, y sobre todo más que nuestra legislación, nuestras autoridades a la hora de conceder asilo por temas de violencia doméstica o por temas específicos de trata ha sido muy reacia. Ha empezado a decir, bueno, mire, no, esto porque haya sido objeto de unos maltrato en su país de origen y demás. No era asilo, sí se concedió asilo para ese caso y ahora hemos conseguido, hace 2 días ha salido en la prensa, todavía yo no he visto la resolución porque como no ha sido a través de un recurso judicial, sino que ha sido una resolución de carácter administrativa del propio Ministerio, todavía no la tenemos. Pero sí que la prensa se ha hecho eco. Bueno, ¿cómo vamos? Como les decía hace un segundo, pues lo dicho, del tema de refugio, si hay temores de que la mujer pueda ser perseguida por motivos de grupo social o género o por orientación sexual, se le debería dar. De hecho, están incluidos en la ley de asilo el tema de los actos de violencia sexual y en función de las circunstancias imperantes en el país de origen se incluye a las personas que huyen de los países de origen debido a fundados temores de sufrir persecución por motivos de género. Bueno, esto está bien claro y la cuestión es, por supuesto, que no haya una devolución. En el convenio del Consejo de Europa también tenemos estos mismos, no sé si se lo comenté, pero hay unos artículos específicos para tema migración y asilo. Es decir, el convenio en sí va a tener también normativa que de hecho si es más beneficiosa, además así lo dice el propio texto, se podrá tener que tener en cuenta con relación a nuestro ordenamiento en el futuro. Bueno, inmediatamente pues tenemos algunos casos, los primeros ecos de conceder por motivos de malos tratos se dio asilo, pues se dio a una mujer argelina por parte de la Audiencia Nacional en el 2009 y aquí ya lo que pretendía es, de hecho, que había 3 planos, plano de ámbito de la Unión Europea, ámbito de régimen general y ámbito de asilo. Hemos mencionado los casos específicos con asilo y vamos a lo que les decía antes, que es casi imposible seguir, que es cómo está la legislación de extranjería. Yo me he perdido porque miren cómo vamos. Desde el año 2000, la ley 4, pues vamos, pues me parece que son por 7 reformas. Y no es por nada. Dentro de un segundo les enseñaré que las reformas además han sido declaradas inconstitucionales, con lo cual, pues bueno, ahí no está contando lo último que ha sucedido, que es la ley 14/2013, que es la ley de emprendedores, donde también ya no regulamos a los extranjeros. A ver, los extranjeros pobres están aquí, en la ley 4. Los extranjeros ricos están en la ley 14/2013. Les digo que si ustedes tienen, y si la señora correspondiente sufre malos tratos y tiene $500.000 de euros, pues no tiene problemas. Entra en la ley 14 del 2013 y compra una casa en España y ya no tiene problemas. Y si tiene para invertir hasta 1 millón o 2 millones, todavía mejor. Le damos, la residencia permanente directa. Entonces, no sé, porque esta ley también, la última, regula a los estudiantes, los investigadores, los altamente cualificados y obviamente están los inversionistas, los inversores extranjeros. Y eso no afecta a la ley de extranjería y sin embargo estamos regulando 2 veces las mismas cosas. En todo caso, quiero hacer hincapié, y ahora voy a pasar un poco, bueno, lógicamente las normas, la normativa legal se desarrolla vía reglamentaria. Y
hacemos un hincapié por un tema que sí que me preocupa, porque si bien hemos vuelto a modificar el texto para devolver la asistencia sanitaria justamente a las mujeres inmigrantes, puesto que la cuestión ha sido que a través del Real Decreto Ley 16/2012, bueno, pues hemos empezado con nuestras rebajas en educación y en asistencia sanitaria justamente en abril del 2012, y esto ha conllevado unos cambios incluidos a la propia ley de extranjería, es decir, mediante un Real Decreto Ley se modificó una ley orgánica de extranjería, y de hecho pues voy a contarles una cosilla porque sí que me interesa verles en cuanto que la mujer cuando hace un ratito decía, bueno, había unas discriminaciones, y cuando el legislador se ha fijado en la mujer, se ha fijado si está embarazada, por tanto como madre, o la vemos como esposa en el caso de la reagrupación. Entonces, cuando siempre se comentaba, bueno, la mujer embarazada, extranjera, corre riesgos, vamos a tener, siempre va a haber una protección en sanidad. Bueno, pues el Real Decreto legislativo del año 2012 reformó de tal manera el artículo 12 de la Ley Orgánica de Extranjería, que no había sido tocado, es decir, toda la lista esa de reformas que han visto no había tocado todavía ese artículo, porque el resto del articulado ha sido tocado varias veces. Entonces, cuando nos hemos encontrado, decir, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado ni más ni menos que hemos necesitado un Real Decreto, justamente el Real Decreto... a ver, un segundo. Sí, el 576 de 2013, que es de 26 de junio, entró en vigor el 1 de septiembre, para modificar otro anterior, para decir que sí que vamos a incorporar de nuevo en la asistencia sanitaria a las mujeres extranjeras, a las inmigrantes embarazadas. Bueno, en todo caso, este es el cuadro genérico que tenemos que ir colocando para decir cómo tenemos una normativa específica para la mujer inmigrante, y les voy a colocar para que veamos cómo quedó ahora mismo. El Real Decreto del 2013, de 26 de julio, aquí pues la verdad es que es por el tema de los que van a tener asistencia sanitaria y cómo se considera la condición de asegurado. Ahí, en este Real Decreto, se produce una modificación del anterior Real Decreto sobre este mismo tema. Inmediatamente nos va a decir, vamos a incorporar, y de hecho cuando mañana, dentro de un rato, se hable de trata de personas, le van a decir justamente, o si se puede hablar también de los temas de protección internacional con asilo, ya vean, trata, o bien pueda ser por motivos de violencia, desde luego aquí también se hace una modificación. Se han hecho 3 modificaciones a través de una disposición, otra disposición. Esto es un caos, es decir, dedicarse ahora al derecho es absolutamente kafkiano. Uno tiene que ir poniendo el puzzle y decir, a ver dónde estoy, porque de hecho yo el otro día he oído a una persona que además me parece muy competente en la materia y dice, no, todo se solucionó el año pasado en agosto. Digo, no, perdona, lo que pasó el año pasado lo hemos arreglado este año. Entonces tenemos, por un lado, el tema, se modifica la disposición sobre el tema de asistencia sanitaria para las víctimas de trata. Se soluciona con relación a los menores extranjeros y se soluciona con relación a las mujeres embarazadas. Entonces, lo que hacemos es que mediante el Real Decreto de agosto de este año, de julio del 2013, hacemos una modificación al del año anterior, porque desde luego quedó cojo con relación a que no había asistencia. Pero aquí sí que les comentaría una cuestión, porque sí que hay una crítica justamente con relación al periodo que se cubre. Dense cuenta que cuando se hable del famoso 59 bis, que es cuando se le puede otorgar a la
inmigrante que denuncie que está en una situación de tráfico. Aquí nos van a dar posibilidades de asistencia sanitaria durante el periodo de restablecimiento y reflexión. Van a recibir mientras permanezcan en esa situación. O sea, creo que es una situación o un periodo de tiempo muy escaso, puesto que cualquier persona que haya sufrido trato psicológicamente el tiempo que necesita va a ser más amplio y de hecho se ha criticado por todas las ONGs que están ahora mismo con estos temas. Bueno, dejando un poco, cuando les decía en este caso, íbamos mirando, por un lado, que nuestra legislación obviamente parecía que a la inmigrante, a efectos por lo menos, era sensible, es decir, en caso de embarazo, incluso, por supuesto, que estuviera de forma irregular, que era lo que... Porque si está de forma regular, obviamente este problema probablemente no se soluciona de otra manera. Por otro lado, tendríamos el tema de la situación de regularidad debido a si estábamos ante una reagrupación familiar y sufre violencia o estamos ante una situación de tráfico y obviamente el hecho de la denuncia nos lleva también a tener un permiso de residencia. Tenemos normativa específica, 31 bis, y el 31 bis obviamente está desarrollado a través del Real Decreto 557, que es el reglamento de desarrollo de la Ley de Extranjería, y donde tenemos los artículos 59 y siguientes para el tema de la reagrupación familiar y de hecho darle una autorización de residencia independiente del reagrupante, que es el que desde luego ha sido el maltratador. Y por otro lado, en el caso del tráfico, el 59 bis está desarrollado en los artículos 140 a 146 del Real Decreto, también en el mismo el Real Decreto que desarrolla el Reglamento de Extranjería. Con esto nos vamos a ver cómo queda el tema de la reagrupación en caso de que haya violencia. Por lo que tenemos claro es que en el caso de que la cónyuge reagrupada fuera víctima de violencia de género sin necesidad de que haya cumplido el requisito anterior, que es el plazo de residencia previo que le exigimos para que tenga una vida independiente y que pueda tener incluso una autorización para trabajar, podrá obtener una autorización de residencia y trabajo independiente desde el momento en el que se hubiera dictado una orden de protección o, en su defecto, un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género. Es decir, una manera clara y específica de no hacer seguir viviendo a la inmigrante con su maltratador. Desde luego, en todo caso, una vez dictada a su favor la orden judicial de protección o en su defecto exista un informe del Ministerio Fiscal, es cuando se le va a otorgar esta autorización de residencia independiente. En cuanto a las mujeres, ya no en el ámbito de la reagrupación, sino de víctimas de violencia, justamente tenemos el artículo 31 bis y en este se garantiza la aplicación de la Ley Orgánica, la General, la Integral contra la Violencia, y la idea clave es que creo que con la ley se está superando la idea clave de que si una persona, porque en todas las cuestiones en las que aparecen menores o mujeres con una situación de irregularidad, yo creo que los estatutos y el legislador y, por supuesto, nuestras autoridades a la hora de interpretar nuestras normas tienen que tener muy claro que sobre si tú eres mujer migrante no tienen que verte el tema inmigrante como primer factor, sino que
lo que tienen que protegerte es como mujer, y obviamente la ley del año 2004 tendría una primacía sobre la normativa de extranjería. Lo mismo pasa en menores, la protección integral del menor, la situación de... Entonces, obviamente aquí lo que les voy a contar es un poco de, sobre todo, hubo una instrucción que es un segundo, porque voy un poco a esta instrucción. La dictan de tal manera que la mujer inmigrante, al intentar denunciar su situación de maltrato, si se observaba que era inmigrante y que estaba en situación irregular, bueno, pues se podría incoar un expediente de expulsión. Obviamente, si no había una certeza total de que no iba a primar, porque claro, las autoridades nuestras están obligadas por el ordenamiento jurídico español, y las autoridades del Ministerio del Interior que se dedican a extranjería tienen que ver si esa persona está de forma regular o irregular. Si hacen, digamos, lo que deben de hacer, que es cumplir la ley, si estás irregular te pueden abrir o incoar un expediente de expulsión. Lógicamente, si tú les decías a una inmigrante, hoy te puedes estar arriesgando, ahí en ese caso, y yo creo que el 31 bis y luego cómo se desarrolla por parte del reglamento, está claro que la idea clave es que no. Si no está iniciado, no se debería iniciar. Y si está iniciado, hay que suspender ese procedimiento para poder proteger a la inmigrante. Cuando se dicte la sentencia, si no hay una cuestión de decir que, bueno, pudo haberse comprobado que haya habido una denuncia falsa, obviamente esta persona con la sentencia ya va a tener claramente su autorización para residir. Bueno, pues en definitiva se suspende la expulsión y no hay yo creo que todo eso pues fue bastante desafortunado, y ahora mismo ya tenemos mayor claridad, y de hecho pues se trata en todo caso de revisar todo lo que ha habido con idea de evitar pues riesgos y proteger mejor a las inmigrantes. ¿Hasta cuándo se podría estar sin una protección frente a la violencia de género? Bueno, pues lo que tenemos es que los números hablan por sí solos. Es decir, la norma está, pero parece ser que no sé qué está generando todavía, viendo un poco cuántas mujeres han sido asesinadas. Hoy he controlado lo que ha habido en los últimos años, en los últimos 10 años, y llevamos 700 mujeres asesinadas, y de ellas el porcentaje es de un 30% de inmigrantes. Pero esos números no hay que leerlos de esa manera. Un 30% ¿sobre qué? Y un 70% ¿sobre qué? El 70% es sobre más o menos 20 millones, pues si pensamos que ahora mismo tenemos 47 millones, de los cuales 6 millones dicen que son inmigrantes o extranjeros, el resto estamos más o menos 50-50, aunque somos un poco más, somos más mujeres que hombres viviendo en España, sería eliminando eso, sobre 20 millones hay 70%. Y los otros 2,5 millones, 2.700.000 están dando lugar a un 30% de asesinatos. O sea, no hemos conseguido erradicar el problema del todo. ¿Dónde falla? Pues probablemente es conciencia de la propia sociedad. Creo que tendríamos todos y somos todos culpables. Por supuesto que las mujeres inmigrantes están en una situación de mayor vulnerabilidad, entre ellas, bueno, pues probablemente nuestras costumbres, nuestra forma de ser, de estar, y otra cuestión más, el idioma. Entonces todo esto conlleva que deberíamos ver y dobla el maltrato. Bueno,
Los obstáculos, pues obviamente tendríamos que tener acceso a mejores medios para superar el ciclo de la violencia. Tema también de acceso a la justicia. Bueno, en estos días en los que estamos reivindicando, y creo que es lo normal que empecemos a salir a la calle a reivindicar por lo menos la educación, la sanidad. De hecho, por supuesto, el acceso a la justicia y nuestras tasas también están dando lugar a que la tutela efectiva a veces de estas personas se vea también disminuida. Mayor vulnerabilidad, eliminar, por supuesto, la irregularidad, y yo creo que tendríamos que tener y eliminar los obstáculos al acceso a recursos especializados y, por supuesto, en todo caso, agudizar que tengan una independencia económica, no solo la autorización de residencia, por supuesto, residencia. Otra cuestión es si tienen hijos, también apoyar a esos hijos menores que puedan estar a su cargo para que puedan hacer una vida diferente en el momento que han sido objeto de violencia. Medidas que tienen que facilitar pues recursos específicos, fomentar el acceso a autonomía económica que acabo de mencionar, también acceso a procedimientos judiciales y, por supuesto, hay que garantizar que esa respuesta institucional de estas mujeres objeto de violencia lo tengamos muy claro en el ámbito institucional, cómo está su situación. Bueno, recomendaciones que se han hecho tanto por parte de la Fiscalía como al Consejo General del Poder Judicial. Pues yo creo que lo primero es que tengamos todos una segura sensibilización sobre este tema. Es la única manera de erradicarlo. No es solo tener normas, sino saberlas aplicar y, sobre todo, prevenir mejor que curar. Formación completa y además integral. Desde luego tendríamos que tener unos mejores equipos. Que esta era. Y bueno, otro tema también que se comenta, y sobre todo con la inmigración se da siempre, las situaciones de invisibilidad. Es decir, son casos que ni tan siquiera nosotros no es seguro, y de hecho puede ser que ni haya habido denuncia en muchos de los casos en los que ha habido asesinato posterior. Entonces, esta cuestión es la manera de poder conseguir eliminar la precariedad y, desde luego, apoyo y tutela efectiva de los derechos. Con el tema del idioma, por supuesto. Planes que se han hecho por parte del gobierno español. Hemos tenido un plan que ha ido del año 2009 al 2011 y, desde luego, en este plan pues sí que se ha tratado de dar un apoyo social y familiar y, desde luego, tratar de romper la situación de violencia. ¿Y qué ha pasado con el plan? Obviamente, 2009-2012, en el propio ministerio de la señora Mato, en estos momentos podemos ver los balances anuales, pero concluyó este plan y hemos puesto en marcha otro siguiente plan, que es justamente el que se aprobó en el Consejo de Ministros del día 26 de julio de este año 2013. En el Consejo de Ministros se pasa una nota del Ministerio y, de hecho, yo lo siento mucho, pero no sé si es que estoy mal informada, pero yo lo que es el texto al completo no lo he visto. He visto las medidas que mencionan, la nota de prensa y algunos datos que es copia más o menos de los datos que aparecen en el convenio del Consejo de Europa que estamos ahora ratificando. Entonces, lo que sí que está claro es que en la nota de prensa, las pocas páginas que se pueden leer, vemos que dicen que hay 260 medidas y que han dicho que han trabajado absolutamente todos los ministerios de forma transversal, que desde luego han contado con todas las personas, colectivos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales que tienen a su cargo tanto temas, sobre todo los temas de violencia.
y que, bueno, pues cuáles son las acciones que pretenden poner en marcha. En realidad ya las teníamos puestas en marcha en parte en el plan anterior que llegó hasta el 2012. Tenemos la prevención, intentar detectar los casos, sensibilizar, atención personalizada y cuidadito. Esto sí que aparece clarísimamente. Aparece que los colectivos más vulnerables, y entre esos vulnerables pues están las mujeres migrantes, los menores y los mayores. Entonces, y los que residen y los discapacitados. Aquí, ¿qué ha dicho? Pues bueno, que los ejes que van a centrar aparece la información, la formación, la sensibilización y, por supuesto, la atención adaptada a las circunstancias de estas mujeres extranjeras víctimas de violencia. También hay, bueno, pues en esta atención lo que nos viene a decir que el 70% de las mujeres que sufren malos tratos tienen hijos menores a cargo y también preocupa en mayor medida. Y de hecho aparece justamente que entre las asociaciones de mujeres de inmigrantes el 30% han sido de los casos, cuando les dije hace un momento el número de mujeres que han sido asesinadas, justo aparecen esos 30% sobre mujeres inmigrantes. Desde luego yo no me había, porque es más, yo creo que han cambiado los medios de comunicación, que antes lo primero que te hacían era decir qué nacionalidad tenía la mujer que aparecía en esos momentos asesinada. En esto yo creo que ahora se trata de eludir el dato de la nacionalidad. Y creo que es bueno, por otro lado, porque el impacto es que siempre el malo es el inmigrante, cosa que es mentira, somos tan malos los unos como los otros. Bueno, un tema de que aparece también entre las medidas y que de hecho sí que ya está reflejado en el proyecto de ley de reforma del Código Penal, que tendríamos los matrimonios forzados y, por supuesto, un tema específico con relación a la mutilación genital femenina. Aparece un protocolo específico de carácter sanitario. Bueno, esto es lo que se aprobó el 26 de julio del 2013 y, por tanto, esto es lo que vamos a poner en marcha hasta el 2016. Balance, pues no es por nada, el tema está si dio o no bastantes posibilidades. Si teníamos, por un lado, se están dando reagrupaciones independientes en caso de denuncias de violencia o en el caso de del 31.3, del 31 bis, y la verdad es que no son excesivas las que se han dado. Sí que tenemos claro que se ha otorgado por circunstancias excepcionales, pues por las autoridades administrativas, es decir, que no hay que recurrir, porque obviamente si se lucha y se llega, si en el ámbito administrativo te lo deniegan, afortunadamente en Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo te suelen conceder si tenemos una buena defensa y de hecho puedes conseguir, bueno, pues el tema del asilo por temas de violencia se consiguió, pero se consigue una vez que tú recurres, que pasas 5 o 6 años ante los tribunales. No, en la vía administrativa ya se consiguen y de hecho empezaron sobre todo en el ámbito del gobierno vasco y también, bueno, como ven, todas las que tenemos y por supuesto en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Bueno, estos son las víctimas que les decía hace un momento. De hecho, son más de 700. Ahora mismo en el año 2013 hasta octubre han sido asesinadas 42 mujeres. Entonces, bueno, es una lacra y creo que como lacra hay que eliminarla, hay que hacerlo y da lo mismo, que sea española o extranjera. Son razones importantes que todos vivamos dignamente. ¿Qué más dice? Hay otro informe, y en este caso es el informe ya sobre el plan integral
pero que me sirve porque aparecen las mujeres migrantes en general. El tema de que España se incorporara al convenio sobre trata y al protocolo ha dado lugar a que se hagan también informes anuales. Y estos informes anuales, el último que se presentó también en el Consejo de Ministros, en este caso fue el día 6 de septiembre del 2013, aparece que, haciendo balance, una de las, digamos, los párrafos que se han podido extraer son ni más ni menos que las organizaciones sociales han contactado con 34.532 mujeres en situación de riesgo. Lean el riesgo tanto en violencia como en trata. Y de hecho recibieron atención 5.898, pero cuando lo que llegamos es a que han sido por situación de trata y por explotación sexual, nos hemos encontrado que en realidad todo ese trabajo de haber detectado todas esas situaciones se ha llevado solamente a 192 denuncias. Es decir, que no ha sido a la hora de la verdad la traducción de realmente que se haya podido llevar a cabo una tutela efectiva. Y de esas denuncias, desde luego, hay que ir viendo cuál es el perfil de las denunciantes. Y el perfil de las denunciantes es 13 personas, 13 eran menores de edad, 13 niñas en definitiva. Y luego el bloque más amplio, hasta un 57%, lo que tenemos es mujeres inmigrantes entre 18 y 25 años. No sé si han leído la noticia esta de la niña que han localizado en Grecia, que realmente lo más probable es que es un caso, pero es que ha aparecido otra en Dublín con las mismas características. Niña rubia, pequeña, con unos, parece etnia gitana, que desde luego en las pruebas de ADN dan que no son sus progenitores. Creo que estamos ante una situación probablemente, y de hecho nosotros no tenemos solo que ir con el tráfico de personas por razones de explotación sexual, sino por mendicidad, por extracción de órganos. Hay realmente para ponerse los pelos de punta pensando en las barbaridades que están cometiendo. Y de hecho, bueno, pues realmente o nos concienciamos todos, lo que pasa es que es un negocio. El año pasado hablábamos de las cifras que son bestiales, de la cantidad de dinero que se mueve, que es más amplio que el tráfico de drogas o que el tráfico de armas. Entonces, con esto jugamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues evitar la violencia de género para las mujeres inmigrantes españolas y, extranjeras. Y luego, en caso de trata, hoy dentro de un momento va a hablar Ana Uría, que no sé si ya está en la sala, me parece, no la veo. No ha llegado todavía, ya va a hablar de esto, con lo cual me voy porque mi garganta, aunque no se lo crean, está hecha polvo, se nota. Bueno, pues eliminamos la cuestión de, tendríamos que tener más claro que nuestro ordenamiento no ha sabido tocar con toda claridad que la inmigración ahora mismo mayoritariamente es femenina, y los problemas que vamos a hacer, deberíamos recopilar todos y hacer públicos los datos y las estadísticas, prevenir la explotación a través de un estudio actual, realizar desde luego campañas de sensibilización, de hecho, reconocer la importancia y el papel de todas estas organizaciones que están día a día trabajando codo con las personas que sufren estas situaciones dramáticas, tanto para la identificación, la información, el asesoramiento y la valoración de la situación de la persona que es víctima. Y las mujeres migrantes, pues, en definitiva, después de todo lo dicho, lo que vemos claramente es que son las que tienen mayores posibilidades de sufrirles malos tratos. Desde luego pueden ser objeto de engaños en el
tema del tráfico y, por supuestísimo, que a la hora de ver quiénes están renunciando a las denuncias que se presentan, también mayoritariamente son este colectivo las que lo hacen. Yo creo que voy a dar por finalizada la intervención. En todo caso, pido disculpas porque de verdad que tengo un gripazo impresionante todos los años. Ya llevo 3 años, parece que lo hago aposta para venir aquí. Entonces, bueno, los que me conocen saben que no lo suelo hacer aposta, pero bueno, pues nada, con ello, pues muchas gracias por la atención. Reitero mi agradecimiento a Isadora. De verdad que yo creo que hay que agradecer desde el punto de vista de la sociedad leonesa que tengamos esta fundación, que siga trabajando, que siga animada a darnos charlas de forma gratuita, cosa que no es normal, pero y que además día a día esté trabajando con el colectivo para apoyar a todos los que sufren y a todos los que están en situación de vulnerabilidad, que ahora son muchos porque saben que la pobreza en España está incrementando. O sea, el grupo de los pobres es mucho más amplio, el de los ricos se estrecha y son más ricos. Por una sociedad mejor, que yo creo que deberíamos empezar a salir a la calle mañana a reivindicar que nuestro derecho a la educación, desde luego todo lo que se ha hecho durante los últimos 30 años, no vaya a ir donde está yendo, es decir, retrotrayendo pasos agigantados y tener que volver a luchar. Por ello, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Aurelia, que a pesar del catarro hemos asistido a un buen repaso de cómo están las cosas. No sé si alguien tendría alguna pregunta, quiere hacer algún comentario antes de la pausa. ¿Nadie quiere decir nada? Bueno, pues hacemos una pausa y reanudamos las conferencias a las 12:30. Es que no tenía ganas de hablar. Oye, pues has hecho un buen esfuerzo, porque has estado hablando sin parar. Pero se ha entendido algo, seguro. Yo que no soy experta en esta y a ver si... Necesito agua. Pero es que no tenía agua. Ay, no la había visto. Bueno.